compañera Mayra me dijo que le dijera a usted que no se podía conectar porque el problema del familiar que se le murió. Entonces Sí. ella me dijo que le anotara los puntos. Hágale. ¿Es Karen ¿Y o cómo se llama? ¿Ese de qué grupo? No sé si sea el A o el B. Ve, mami, mañana ve Francisco Palacio. Ah, bueno, entonces dile a Karen. Coloque Francisco Palacio y coloca, hay un punto de un compañero de ayer. No hicimos clase, pero estuvimos revisando y él hizo una pregunta buena. No me acuerdo bien el nombre, no sé si está en clase para que él le diga. Me hace el favor y me lo anota. Listo, ahí me indica que ya comenzó la grabación. Muy bien. Listo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Profe. Sí. Buenos días, habla Héctor. Profe, lo que pasa es que la información que nos llegó al grupo solo estaba a partir de donde inicia el proceso, pero de ahí hacia arriba no la tenemos para digitar el algoritmo de la liquidación de la indemnización. Bueno, yo voy a volverlo a abrir y rápidamente tenemos 15 minutos, en 15 minutos vamos a revisarlo nuevamente. Ahí ya lo observan. Sí, lo observan. Sí, señor. Pero yo le tomo captura ahí arriba, profe. Exacto, entonces esperen, yo cierro estas ventanas para que el área de trabajo se expanda y podamos. Entonces ahí viene el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. Ya ustedes saben que es un despido sin justa causa. Sin justa causa. ¿Sí? Y el nombre lo indica. No hay causa justificada para despedir a la persona. Como no hay causa justificada para despedir a la persona, el empleador debe indemnizar al trabajador. Eso básicamente. Y la indemnización depende del tipo de contrato que tenga el trabajador. Si el tipo de contrato es a término indefinido, la forma de calcular la indemnización es diferente a si tiene el contrato a término fijo, por obra o labor, o un contrato ocasional. Eso. Aquí, ¿qué es lo importante, muchachos? Y siempre les recalco. Es entender el enunciado. Céntrense en entender el enunciado. Ahí está la clave, no es más. Ahí está la clave, porque en el enunciado está el relato de lo que hay que hacer. Aquí no es como en cálculo que le dicen a uno, simplifique y le dan por ahí una fórmula y hay que hacer un poco de cosas y llegar a la simplificación. Esto es igual al final a esto. ¿Sí? Acá no es. Acá te dicen todo lo hay que decirlo, te cuentan la historia. Si es la indemnización, como les dije, en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que le dije que había que leerlo, está detallado cómo se hace, por qué hay que indemnizar y cómo se hace, cuál es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, entender el procedimiento, no es más, entender el procedimiento. Y ya ese procedimiento hay que representarlo a través de un algoritmo para que la máquina lo entienda y en vez de hacerlo manual, nos lo hagamos a través de la máquina. Eso es todo el cuento. Entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es lo más importante? Entender. Y ya después de entender, mirar cómo eso se lo convierto a través de órdenes, a través de pasos en un algoritmo al computador para que lo haga. Eso es todo en términos generales. Listo. Nosotros debemos, como resultado de ese proceso de entendimiento, nosotros debemos determinar 3 elementos. Después de entender qué entra, en qué consiste el proceso y qué es la salida. ¿Sí? ¿Qué entra? Y para capturar esas entradas, ¿sí? Nosotros debemos utilizar unas variables, porque lo que va a ingresar son datos, pero eso no van a ingresar el 2, el 3, no, esos datos. Yo puedo digitar el 2, el 3, pero hay que depositarlo en una variable para poder hacer los cálculos. Los datos van a variables y con las variables que se hacen las operaciones, ¿sí? No es con el dato
desnudo. Ingreso el 2 y el 2 va al computador y por allá el 2 no. El 2 lo ingreso desde el teclado PRAN, pero ese 2 va a una variable. Y con la variable es que internamente hago los procesos. Pero entonces hay tres tipos de variables. Hay variables que sirven para capturar las entradas, para leer, ¿sí? Para leer. Esos datos que ustedes ingresan desde el teclado van a esas variables, variables de entrada, ¿sí? Sirven para leer. Hay otras variables que me sirven para hacer los cálculos intermedios y hay otras variables que me sirven para mostrar la salida. Yo debo tener claro, el entendimiento me da eso. Entonces yo puedo decir, necesito estas variables. Pero viene otra cosa. Las variables almacenan diferentes tipos de datos. Entonces yo debo primero declarar esas variables y decir qué tipo de datos voy a almacenar allí. Entonces, en las instrucciones correspondientes a las líneas 5, 6 y 7, estoy haciendo eso. Digo, yo voy a utilizar la variable salario mínimo, la variable sueldo mensual, estas otras variables, y esas variables lo que van a contener es que entero. En la otra línea voy a utilizar estas variables y lo que van a contener es datos reales. Yo ya sé que es un dato entero y yo ya sé un dato real. Y voy a utilizar estas otras variables en la línea 7 y van a contener, son cadenas de caracteres, es decir, son textos. Eso es todo. ¿Sí? Ahí defino. Y después empiezo a leer. Ah, no, como es indemnización, yo necesito ¿qué? Yo necesito... Vayan tomándole fotografías si quieren. Igual yo se las mando, pero si en un momento dado tienen problemas, pues ya tienen la fotografía. Yo necesito capturar el nombre. Me dijeron en el enunciado, capture el nombre del empleado. Entonces ahí voy a leer el nombre. ¿Sí? ¿Qué les he dicho? Que en la lectura siempre hay la combinación de dos comandos. El escribir, que indica al usuario que le está solicitando, y el leer, que captura el dato que está solicitando. Pero en términos generales, el comando para ingresar los datos es leer. Leer. Si yo les pregunto en el examen final o en lo que sea, ¿cuál es el comando en PCI para leer? Para capturar la entrada, no les voy a decir para leer. Para capturar la entrada, ¿cuál es el comando? Leer. No me pueden decir escribir. ¿Cuál es el comando para mostrar la salida? Escribir. ¿Cuáles son los comandos para procesar? Asignar, para, el mientras, el repetir, el sí, el según. ¿Sí? Y adicionalmente puedo crear subprocesos. Esos son, eso. No hay más. Eso no es. ¿Sí? Y le estoy diciendo del PCI. Porque si yo les digo de Python, pues va a ser otros comandos que más adelante vamos. No quiera que la próxima clase, mañana. ¿Sí? Ya entremos a Python. Entonces, pero para capturar los datos, utilizamos un escribir para indicarle al usuario qué es lo que vas a solicitar. Porque si no utilizas escribir, queda leer y él saca una señal muda. Y en este caso, el usuario tendría que adivinar si le están preguntando por el nombre, si le están preguntando por el cargo, si le están preguntando por el sueldo o si le están preguntando por el tipo de contrato. Muy amigable, me indica mucho. Estamos trabajando en una programación que se llama de consola, no de ventana. ¿Sí? No vamos a tener esa oportunidad. Esta programación es la base para después crear esas aplicaciones con todo eso. Interfase gráfica que tienen en la interfase gráfica, pero por dentro está esto. La interfase gráfica ha sido una mejora que ha servido para una comunicación mucho más fluida entre la máquina y la persona que utiliza la aplicación. Pero por dentro de esas aplicaciones tienen este código. El proceso se hace con este código, estas operaciones.
sino que hay una interfase gráfica que te dice, hey, aquí está un botón para que cuando vaya a dar Enter, pulse el botón. Aquí está un botón para que ingrese el nombre de la persona. Entonces no tengo que preguntarlo allá nombre, sino que ya hago una ventana y hay una casilla donde aparece nombre, pero abajo hay una etiqueta que dice nombre del empleado, porque las casillas donde se ingresan no están allí sin ninguna etiqueta, tienen abajo una etiquetica que dice, en esta casilla hay que ingresar esto, en esta otra casilla hay que ingresar esto. ¿Sí? Es una mejora, pero por dentro la operación sigue siendo el mismo código, que es lo que nosotros estamos aprendiendo. Después de eso, de esto, pues van a desarrollar aplicaciones, estas son aplicaciones de consola, que anteriormente se programaba era bajo este esquema, todo en la vida mejora. Ahora hay aplicaciones con interfase gráfica y dentro de esas aplicaciones hay aplicaciones de escritorio, pero hay aplicaciones móviles, pero también hay aplicaciones web. ¿Sí? Hay diferentes tipos de aplicaciones y hay aplicaciones que están inmersas ya en nuestros electrodomésticos, tienen también sus aplicaciones y también tienen sus sistemas operativos. Cada máquina que en un momento dado un computador, porque hasta un reloj es un computador, el reloj, esos relojes ahora tienen su sistema operativo, porque es el programa base. Todas esas máquinas tienen sistema operativo. Las lavadoras ahora de última generación traen su sistema operativo y nos permiten hacer procesos automáticos. Eso. Pero inmerso abajo está este tipo de cosas. Este tipo de cosas que es la que gobierna. Ya las otras son mejoras que se han hecho y se ha ido evolucionando. Ahora ya las aplicaciones no tengo que dar tanto clic con el mouse, sino que son touch, sino que yo con el dedo puedo ir seleccionando la opción y listo. Se va mejorando, pantalla táctil y todo eso va mejorando para hacer más agradable la experiencia de las personas con la aplicación, lo que llaman experiencia del usuario. Una palabra muy de moda. Listo. Entonces, con estas instrucciones estoy capturando la entrada de la línea 9, la línea de la 9 a la 15. Igualmente sucede de la línea 16, pero de la línea 16 viene una cosa. Utilizo una estructura para verificar que el usuario me ingrese F, I, O T. ¿Qué estructura utilizo? Repetir. Le voy a decir, repita la entrada, eso es lo que significa, repita la entrada hasta que haya ingresado en tipo de contrato F, o haya ingresado I, o haya ingresado O, o haya ingresado T, que son los caracteres básicos, los caracteres no básicos, los caracteres que debe tener esta variable, tipo de contrato. ¿Sí? Esos son los, porque F significa fijo, I indefinido, O obra o labor y T transitorio. Cuando yo le pregunte qué tipo de contrato, él me debe ingresar una de esas 4 letras. Y eso lo garantizo a través de esta estructura repetir, porque él no va a dejar que salga de allí hasta que, miren la palabra está clara, hasta que tipo de contrato tenga el valor sea una de esas 4. Entonces ahí viene la estructura. Por eso yo les dije, la estructura repetir sirve para validar la entrada y verificar que el dato que ingresó sea correcto. ¿Dónde lo puedo utilizar? También lo puedo utilizar, la voy a utilizar en el sueldo mensual, porque tengo que validar que el sueldo sea mayor que 0. Porque si accidentalmente alguien me ingresa un sueldo negativo, ¿quién gana menos? Estamos ganando poco y me dicen que gana menos 500,000 pesos. Hombre, eso no existe. En la realidad no existe. Entonces ahí puedo también colocar un repetir. Miren qué fácil. Repetir, aquí es solo entender. Y envuelvo en la estructura lo que yo quiero que se repita. ¿Hasta qué? Lo estoy digitando porque ya tengo hasta qué. Sueldo mensual, miren, hasta que sueldo mensual, copio eso, sea mayor o igual a 0. Supongamos que tal es mayor o igual a 0. O digo mayor que 0. Bueno, tiene que ser mayor que 0. Igual. O mayor que
que 500.000 o mayor que 1.000.000, si los sueldos mayor que el salario mínimo, ¿sí? Yo le puedo decir mayor que el salario mínimo. Ya tengo salario mínimo mayor que el salario mínimo. Acá tengo. Pero hay una cosa, tengo que tener el valor de, este valor del salario mínimo lo voy a colocar acá arriba. Lo voy a pasar acá, porque si voy a referirme a él, él mira, él viene de arriba hacia abajo. En un momento dado, si no le he dado valor, él asume que es 0. Entonces, después de esto, coloco esos valores. Y por acá le voy a decir no mayor que 0, sino mayor o igual, ahí sí igual, porque puede haber que el salario mínimo. La ley dice que no se puede ganar por debajo del salario mínimo. Supongamos que hacemos eso. Marco todo, edición, marcar todo, puede comentar dónde está, seleccionar todo, controlar. Normalmente es control E. Sí, control A y me voy por edición y corregir indentación para que me lo vuelva a organizar. Y miren, ya le coloqué un control para que el dato, el sueldo que me ingrese sea mayor que el salario mínimo. O le pueden decir mayor que 0. Pero no acepta que sea menor que 0, porque así como estaba leer sueldo mensual, puedo ingresar un valor menor que 0. Porque el sueldo mensual, miren, está como entero, pero los negativos también son enteros. También hay enteros. Entonces allí utilizo la estructura repetir. Esa misma estructura la utilicé acá. Esa estructura no la puedo utilizar en el nombre de la persona, porque eso no lo puedo controlar, ¿sí? Ni el cargo, ¿sí? Eso. Pero aquí, en el tipo de datos, sí. En estos valores que son 4, el tipo de contrato son 4 posibilidades, F, I, O, T, la puedo controlar. ¿Sí? Listo. Estos datos son básicamente para capturar la entrada. Pero si el contrato es a términos indefinidos, nosotros vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de años trabajados, porque la indemnización se calcula con base al tiempo servido. Cuando es término indefinido, es acorde con el tiempo que llevas laborando. Se te hace la indemnización, de acuerdo a los años, los meses y los días. Y ahí ya dijimos un procedimiento para hacer ese cálculo. Mientras, por eso acá preguntamos si el tipo de contrato es a término indefinido, es decir, y aquí puedo colocar un comentario. Ustedes pueden colocar comentario después de la orden, colocando el doble slash. ¿Sí? Entonces coloco, si el contrato es a término indefinido. El contrato es a término indefinido. Vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle los años trabajados, los años, los meses y los días, ¿sí? Y los controlamos. Ahí, como son un dato numérico, decimos que utilizamos de nuevo repetir hasta. Y pedimos que el año sea mayor que 0. No, el tiempo servido menos 3 años, mayor o igual que 0. Porque la persona puede llevar meses, ¿sí? Lleva solo meses y lo despiden. Tenía contrato a término indefinido y llevaba 6 meses. Entonces, ¿cuántos años lleva? 0. Por eso decimos mayor o igual que 0. Y menor o igual que 50. Muy difícilmente una persona trabaja en un lugar 50 años. ¿Sí será? ¿Sí será? Uy, 50 años de tiempo servido. Bueno, le podemos colocar, yo le coloco un valor allí, pero le puedo colocar que, y esto sirve porque sirve hasta para controlar errores, ¿sí? Pero coloquémosle 60. Ella trabajado 60, mucho tiempo. Listo, pero coloquemos 60. De todas maneras, que si la persona ingresa 70, pues hay más probabilidades que lo que esté ingresando es un error, ¿sí? Con eso controlo. Lo mismo sucede con los meses, ¿sí? Él pudo haber trabajado un año exacto, un año, se retiró al año. Entonces trabajó un año. ¿Cuántos meses? 0. Por eso existe igual menor que 11, perdón, 12 no. Si el hombre trabajó 12 meses, quiere decir que es un año.
Entonces, menor que 11. ¿Sí? La persona trabajó 2 años y 11 meses. Y 11 meses y 28 días. Si ya son 12 meses, ya son 3 años. Entonces, miren que aquí vamos corrigiendo error. Y esto, menor o igual que 30. Que 30, pero cuando es 30 días, ya es un mes. Ya es un mes. Pero resulta que en el otro contrato acepta tal, entonces aquí sería 29 días, porque 30 días es un mes. Y aquí en la lectura, ahora vamos a hacer una corrección de la lectura. Listo, listo. Hacemos una corrección. Listo. Entonces, eso está bien. Ahí controlamos, verificamos eso. Miren que todo es susceptible al cambio. Teníamos un pequeño error que nos permitía ingresar 12 meses y eso no es lógico. No se puede ingresar 12 meses. En vez de 12 meses es un año, porque 12 meses corresponde a un año. Sí, 30 días y 30 días es un mes. Entonces, en vez de entrar 30 días, yo ingreso el mes. ¿Sí? Son cuestiones que van saliendo. Hacemos este ejercicio. ¿Sí? Por ahí estuve también mirando algo, haciendo un cursito por ahí de cuestiones laborales y ahí es que me he documentado de eso. Listo. Jason, apaga el micrófono. Eso. Correcto. Acá yo tengo, por acá hay unos perritos que son los que viven ladrando, pues eso sí no me toca, me queda imposible controlarlo. Listo. Pero bueno, listo. Ahora vamos para lo otro. Esta otra parte, aquí. Acá si el contrato es a término indefinido. Y acá el si no va a ser, coloco si el contrato es a término fijo o obra labor o es ocasional. Se viene así, ¿no? Y entonces, en el caso de esos contratos, el que pregunta, él pregunta es por él pregunta, en el caso de esos contratos, él pregunta es por los años faltantes, el tiempo faltante. De acuerdo al artículo 64, en ese tipo de contratos nos hablan de años faltantes. ¿Cuántos años le faltan para completar el contrato? Entonces, si tú lo quieres sacar, terminar esa relación laboral, ¿sí? Para ese tipo de contrato le tienes que pagar el tiempo que resta, el tiempo restante. Entonces tú verás si lo vas a mandar para su casa con una plata. Tienes que estar muy aburrido de esa persona. O no puede, o te está generando más problemas, que beneficios. Si genera más problemas que beneficios, realmente hay que sacarlo. Pero hay que mirar cómo impacta esa indemnización en las finanzas de la empresa. Porque si es una indemnización muy alta, pues bueno, si está generando mucho problema en ese puesto, pues lo cambio de puesto. Si es el jefe y me está generando evento. Profe, sí. ¿A quién le dice hasta que meses mayor que 0 para que corría aquí? Entonces sería menor que 11, ¿no? Porque ya usted dijo que 12 ya era el año. Exacto. Entonces, aquí ya está en la línea 37. Mira, en la línea 37, mayor o igual que 0 y menor o igual que 11.
Mayor o igual que 0 y menor o igual que 29 en los días. Eso lo van corrigiendo. Igual yo este código se los envío. No hay ningún problema. Medio punto para el señor que, aunque sea habla. Medio punto. Medio punto. 0.5, 0.5, mi compañera. Listo. Entonces ahora nos vamos al otro término, a los otros tipos de contratos. Los otros tipos de contratos, como le estoy diciendo, ya se habla de tiempo faltante, los años faltantes, ¿sí? Los meses faltantes. Pero hay una cosa, hay capturo en el caso de fijo y obra labor, hablamos de años faltantes. Pero en el caso de ocasional, dice que máximo es 30 días. Pero entonces lo vamos a dejar así para que ingrese los 30 días. Porque a lo último nosotros lo que hacemos es llevar eso a días. ¿Sí? Aquí sí le dejamos menor o igual que 30 días. Pero eso impacta acá. No lo vamos a hacer así. Tenga la oportunidad, los meses. Vamos a quitarlo aquí y vamos a colocarlo acá para que lo pida también cuando es a término. No, dejémoslo allá. Dejémoslo allá. Y lo vamos a dejar aquí. Aquí vamos a decir, en el caso de fijo y en el caso de hora labor, va a pedir los meses y aquí corregimos también. 11. Creo que eso de pronto era lo que estaba diciendo. 11. Pero aquí, este sí no corresponde si el contrato es ocasional. Entonces aquí es si el contrato es ocasional. Ocasional o transitorio. Coloquémosle. La T es transitorio u ocasional. Perdón. Ocasional. Listo. Entonces, cuando es ocasional, ¿el qué va a hacer? Él va a pedir también los meses, pero se lo voy a restringir. Por eso lo copio nuevamente. Control C. Se lo voy a restringir. ¿A qué? A que lo pida, pero que sea menor o igual que 1. Porque en ocasional máximo puede trabajar 30 días y 30 días es un mes. Y en ocasional los años trabajados son igual a 0. ¿Sí me entienden esa parte? Cuando es fijo, él pide los años faltantes y los meses faltantes. Cuando es fijo, u obra labor. Cuando es esta parte que es transitorio u ocasional, él no va a pedir años, sino que le va a asignar de 1 a 0, porque los contratos ocasionales son máximo 30 días. Y como son máximo 30 días, le pido el mes si eran 30 días. Y él me debe ingresar entre 0 y 1. ¿Sí? Si ingresa 0, quiere decir que trabajó días. Entonces, aquí es repetir el día si se lo pido a todo, a cualquiera de los 3 contratos, porque sí se requiere. Y días va también hasta 29 días. Miren qué sirvió el repaso de hoy, porque ya hemos ido mejorando. Todo es susceptible. Y eso se traduce en las aplicaciones, en que eso sucede en todas las aplicaciones, en WhatsApp, en lo que sea. ¿Sí? Hay actualizaciones. ¿Por qué? Porque se descubre de pronto algún error o se descubre de pronto hay que hacer algún cambio y eso se traduce o va a hacer una mejora, se va a incorporar una nueva funcionalidad. El WhatsApp ahora trae tal cosa, esa es una nueva funcionalidad. Funcionalidad viene de función, algo nuevo que hace. O se va a corregir, se detectó en el WhatsApp un problema de seguridad y tal, entonces detectan y corrigen, ¿sí? Corrigen. ¿Y cómo se traduce? En actualización. Por eso es que nosotros debemos tener actualizado nuestro software, ¿sí? Nuestro software, ¿sí? Eso está bien. ¿Listo? Con esto, miren, todo esto es para capturar la entrada. Pero capturamos la entrada involucrando, ¿qué? Controles, involucrando controles. Eso también se hace en toda aplicación, ¿sí? En toda aplicación uno involucra controles, de tal manera que los datos
sean acordes, estén dentro de los rangos que están definidos, ¿sí? Meses, días laborados de 0 a 29. En este caso, porque si son 30, yo tengo 3 unidades, años, meses y días. Entonces, si son 30 días, ya son meses, un mes, ¿sí? Si son 12 meses, ya no hablo de meses, sino que hablo de años. Ya la unidad va subiendo, va bajando de acuerdo al caso. Un momentico, por favor. Listo. Continuemos. Listo. Ahí está. Ahora sí vamos. Miren el proceso. El proceso no es mucho. El proceso va de la línea 81, todo el proceso, hasta la línea 103. 81, 103. 22 líneas. 22 líneas. Y eso que incluye 82, 103, 22, 22. Hasta la 101 son 20, 21, 22. Listo. Listo. Entonces, ¿qué viene? Sencillo, muchachos. Como la forma de liquidar depende del tipo de contrato, pues eso lo tengo que involucrar una instrucción, una estructura condicional. ¿Sí? Porque me dicen, si es de tal tipo el contrato, la liquidación aquí, y si es de este otro tipo, la liquidación allá. Si el tipo de contrato es fijo, es ocasional o es transitorio, es por el tiempo restante. Entonces hay una cosa, calculo el tiempo restante en día. Esos años que me dieron, que lo capturé en esta variable, años, lo multiplico por 360, que son los días que tiene un año. Un año comercial le he repetido en un sinnúmero de veces, son 360 días. Comercial, eso grábense. En el comercio es 360 días. A nivel laboral, perdón, a nivel laboral, no es comercial porque ese es otro cuento. A nivel laboral son 30 días. Un mes son 30 días. Un año son 360. Entonces, si me ingresaron 3 años, si lo llevo a día es 3 por 360. Por eso lo multiplicamos por 360. Los meses son 30 días. Entonces, si me ingresaron 5 meses, multiplico los meses que me ingresaron por 30. Y le sumo los días, porque voy a hacer la conversión a días. Entonces ya tengo, esta variable contiene el tiempo restante, pero en día. Pero por acá arriba, acuérdense, yo hice, ¿dónde es? Aquí, no. Aquí arriba, yo de entrada hice el cálculo del valor del día, que está mal ubicado, porque aquí el sueldo mensual ni siquiera me lo han ingresado. Miren, ahora que hice ese cambio, el sueldo me lo están ingresando acá. Entonces, esta línea que la pasé el salario mínimo, la pasé mal. ¿Sí? Control X, esto no va aquí. Ahí sí va el salario mínimo. Eso va después de que yo capture el valor del sueldo, porque si no, esa queda aquí. Esa queda aquí. Entonces, el valor del día es el sueldo que me ingresaron. Miren, el sueldo que me ingresaron en esta línea, en la línea 18 me ingresaron el sueldo, por eso no podía hacer una división acá, porque acá el sueldo solo estaba declarado, iba a tener un gran error, no iba a funcionar. Y ese sueldo que me ingresaron acá lo divido entre 30. Y eso se lo asigna a una variable que se llama valor día. Entonces, volvemos acá. Si ya tengo el tiempo restante, el valor de la indemnización pues es el valor del día por el tiempo restante. Pero hay una cosa. En el caso del contrato por obra labor, viene en la regla
dice que mínimo se deben indemnizar 15 días. Cuando me dicen, en ese tipo de contrato, mínimo la indemnización, por favor apaguen el micrófono, mínimo la indemnización son 15 días, ¿qué quiere decir? Que si el tiempo restante en ese tipo de contrato es menor que 15, yo el tiempo le debo colocar como valor a tiempo restante 15. Si el tiempo restante son 10 días, yo le debo pagar 15, porque la ley dice, mínimo deben ser 15 días. Entonces, ya calculé el tiempo restante. Ahora verifico si el tiempo restante es menor que 15 y el tipo de contrato es por obra labor, entonces hay que indemnizarles 15 días. ¿Sí? Ya le reasigno en ese caso. Si no se cumple la condición, pues sigue siendo el mismo tiempo restante. Y ahí sí paso a hacer el cálculo de la indemnización. El valor del día por el tiempo restante en día. Listo, miren que eso no tiene problema. Solo es aplicar regla. Y esa regla está en el artículo 64. Por eso yo les digo que ahí a uno le hacen el enunciado, le indican todo. Listo. Muy bien. Muy bien. Viene lo otro. Ahora ya tenemos la forma de calcular la indemnización para esos tres tipos de contratos, F, O T. Solo nos queda el cálculo de la indemnización para el tipo de contrato a término indefinido. Listo. Entonces la regla dice inicialmente, si la persona gana menos de 10 salarios mínimos, la forma es esta. Y si la persona gana más de 10, gana más o igual a 10 salarios mínimos, la forma es esta. ¿Cuál es la forma? En el que gana menos de 10 salarios mínimos, el primer año se liquidan 30 días. Se le reconocen 30 días de salario. 30 días. Es decir, el salario de un mes. Y los siguientes años se reconocen por cada año 20 días. Y por fracción de año, es decir, por meses y días, se calcula proporcionalmente. La otra regla es, si gana más o igual a 10 salarios mínimos, entonces ya no van a ser 30 el primer año, sino que van a ser 20. Y ya no van a ser 20 los años subsiguientes, sino que van a ser 15. Y aplicado a proporción de años, es decir, a meses y a días. Esa es la regla. Y esa regla la representamos allí. Esa regla que exige que yo sepa cuál es el valor del salario mínimo. Por eso nosotros definimos una variable en la parte superior donde está representado el salario mínimo. Miren, arriba está el salario mínimo. Definimos la primera variable, se llama salario mínimo, y decimos que va a contener un entero. Y miren que ahí contiene un entero. ¿Sí? No le voy a decir lea el salario mínimo, ¿no? Porque cada vez que ejecutara tendría que ingresar 809.526. No, no lo hago. Solo lo que pasa es que cuando varía el salario mínimo, ya cuando esté trabajando con una aplicación más robusta, que impacte es sobre una base de datos, que los datos estén en base de datos, pues yo no tengo que tener ese valor de salario mínimo aquí, sino que lo tengo en la base de datos, por allá en un campo. En un campo tengo el valor del salario mínimo y ya no lo tengo que quemar acá en el código, ¿sí? Entonces, cada vez que yo ejecute el programa, él va a la base de datos y toma el valor del salario mínimo. Cuando haya cambio del salario mínimo, yo no tengo que cambiar acá el programa, no tengo que tocar el programa, sino que entro a una opción del programa en el cual yo cambio el salario mínimo y listo, no es nada. Esto es porque nosotros no trabajamos con base de datos y tenemos que tener el valor del salario mínimo. Entonces, en ese caso, lo colocamos allí. Pero quedaría muy mal si yo cada vez que ejecutara el programa, el algoritmo, tuviera que ingresar el valor. No, no aplica. ¿Sí? Si lo tengo así, lo quemo en el algoritmo y cada año pues vengo y lo cambio y ya, y quedó. ¿Sí? Por eso lo colocamos allí. Volvemos acá. Entonces, lo primero que pregunto es, ¿su sueldo mensual es menor que 10 salarios mínimos? Eso es aquí. Esta es la expresión.
esta expresión que estoy subrayando representa eso. Sueldo mensual menor que 10 salario mínimo, porque eso dice la ley. Si es menor, miren, hago la liquidación. Si no, quiere decir que es mayor o igual. No tengo que volver a preguntar. Si no es menor que 10 salario mínimo, quiere decir que es mayor o igual. Si es menor, ¿qué dice también la norma? Que si la persona ha trabajado menos de un año, se le paga un año. Es decir, que si trabajó 2 meses, la indemnización son 30 días. ¿Sí? Se le paga un mes. Son 30 días. Entonces, por eso, si año es cero, la indemnización es valor del día por 30. Listo, ya. ¿Sí? En ese caso, la persona trabajó, me ingresó año cero, meses tanto y días tanto. Entonces no me pongo a calcular, no me pongo, de una vez le digo, no, su indemnización son 30 días. Si no, empieza. Entonces, aquí ¿qué quiere decir? No quiere decir que ahí año tiene un 1, un 2, un 3 o lo máximo, como le colocamos allá, 60. Entonces, porque le colocamos esa restricción. Entonces, el primer año, ¿qué dice? El primer año se liquidan 30 días. Y los años restantes, por eso al total del año le resto 1. ¿Sí? Si son 5, le resto 1. Los años restantes, que serían 4, los multiplico por 20. Y los multiplico por 20 y por el valor del día. ¿Sí? Y en el resto hago la regla. Si son meses, ¿qué hago? ¿Sí? Si digo, si por 12 meses dan 20 días, por tantos meses que estoy ingresando, ¿cuántos días dan? Una regla de 3 simple. Eso me da a que los días que van a reconocer son los meses que ingresaron por 20 y dividido entre 12. Pero eso lo multiplico por el valor del día. Como un año tiene 360 días, yo digo, si por 360 días dan 20 días, por tantos días que estoy ingresando, ¿cuánto dan? Y eso me da, sí, días por 20 dividido en 360 por el valor del día. Listo. Ahí tengo la indemnización. Para la persona que el sueldo es inferior. Para la persona que es superior a 10 o igual, es la misma fórmula, lo único que cambian son los días. Donde va 30, va 20. Y donde va 20, va 15. Eso es lo que dice la norma. Listo. Bueno. ¿Qué pasa acá? Acá ya es la salida. Esto terminó el proceso. Y ya viene la salida. ¿Qué es la salida? Yo voy a mostrar los resultados. Pero yo que voy a ingresar, voy a mostrar el tiempo, en el caso del contrato que sea fijo, obra labor y transitorio, yo le voy a mostrar el tiempo restante en día, ¿sí o no? Y el valor del día, Y después el valor de la indemnización. En el caso de indefinido, pues le voy a mostrar el valor de la indemnización, porque ahí ya está, en el ingreso está el tiempo laborado, ¿sí? ¿Listo? O puedo ingresarle, o puedo mostrarle el tiempo laborado. Bueno, se lo muestro. Entonces, ahí me tocaría ingresar un sino. Listo. Y escribir el tiempo laborado. Entonces, me voy a pegar de aquí, voy a copiar y pegar. Entonces, tiempo laborado, en este caso de ese contrato, voy a colocar tiempo laborado, 2 puntos, y que él me vaya colocando el tiempo. Entonces le digo, cierro comillas, ¿sí? Entonces le digo años, ANTF, años, me va a colocar los años y le coloco allí años, ¿sí? Todo eso lo puedo colocar. Le voy a colocar meses, miren los nombres de las variables, años, aquí me hizo falta cerrar, listo, meses, coloco entre comillas meses, y días, nombre de variables adecuado, entonces me ayuda mucho. Y aquí le coloco días, separado para que no quede pegado. ¿Listo? ¿Sí?
Y si quiero, le coloco también el valor del día, pero si se lo voy a colocar a los dos, pues lo saco de este if. Si quiero que aparezca el valor del día para los dos, independientemente del tipo de contrato, pues ya no necesito llevarlo allí, sino le coloco acá. ¿Sí? Listo. Listo, y ya. ¿Sí? En uno hablo de tiempo restante en día, tiempo restante, y en el otro hablo de tiempo laborable. ¿Sí? Y escribir y le voy colocando la variable, el contenido, y además le coloco al lado año. Voy a separarlo un poquito más aquí, aquí un poquito más. Y ya. Listo. Listo. Probemos. Agilicemos un poquito ya porque para hacer otro ejercicio. Entre más ejercicio hagamos, mucho mejor. Aquí está. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos rápido, pero también para ir rápido también hay que ir despacio. Decía alguien que vísteme despacio que voy deprisa. Listo. Bien. Tiene sentido. Bueno. Rosalba Moreno. El cargo. Jefe de finanzas. Finanzas. El sueldo. 6.500.000. Tipo de contrato. Tipo de contrato fijo. F. A término fijo. Mire, va pasando por los lugares y ya me habla de fijo, como es fijo, y voy a terminar, es fijo, entonces me habla de tiempo faltante. ¿Cuánto le faltan? Años faltantes, 0. Pasó la validación, miren hasta qué me lo validó. Meses faltantes, faltaban 4 meses. No, faltan 9 meses. Y días faltantes, faltan 23 días. 9 meses, días faltantes 23. 23. Listo. Miren que entra a la parte del sí en contrato a término fijo. Y miren que entra siempre allá. ¿Sí? Y ya me dice que hay que liquidarle. El tiempo son 293 días. Porque le faltan 9 meses. Y 9 por 30, 9 por 3, 27, 270. Más 23, 270 más 23 son 293. Me dice que el valor del día son 216.666.666, todos esos decimales. Lo dejamos allí. Y al multiplicar 293 por 216.666 y el resto me da que la indemnización ¿son qué? Son solo 63 millones de pesos. Le faltaban 9. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren el valor del día. El día vale 216.000 pesos. 216.000 pesos. Entonces, ahí es que este algoritmo me permite determinar el valor de la indemnización. Pero, ¿qué es lo importante? Que con esa información, porque los resultados son información, yo tomo decisiones. Le faltan 9 meses. Y la indemnización son 63 millones y medio, 483.000. Son 63 millones y medio prácticamente. Entonces, antes de tomar una decisión con cabeza caliente, ¿qué hago? Es la jefa de finanzas, no me está dando resultados, no me cumple las metas,
no me no sé qué, no tengo forma de terminarlo por justa causa, no tengo forma porque no ha cometido de pronto una falta, entonces yo sí puedo como reubicarla. Yo no le puedo rebajar el sueldo, pero sí puedo ubicarla, cambiarla de cargo y esperar que terminen los 9 meses y 23 días, porque serían 63 millones, además de que no está dando los resultados que yo aspiro, la voy a mandar a la casa con un premio de 63 millones de pesos. Y de pronto los 63 millones de pesos son el dinero que ella necesita para emprender. Con 63 millones se emprende con 10 millones de pesos y con mucho menos, porque lo importante para el emprendimiento a lo último no es tanto el dinero. Hay proyectos que sí requieren dinero, pero muchos proyectos lo que necesitan es una idea, tener una idea clara, tener una idea, haber uno descubierto una oportunidad, no con esto tal, y poco dinero a veces requiere ese proyecto. Hay proyectos que requieren muy poco dinero, pero requieren es el desarrollo de una idea. Y eso es lo que a veces es escaso, la idea. Eso es lo que a veces es escaso. ¿Listo? Si es correcto. Pregunta al respecto. Miren una cosa antes de darle paso. El valor del día lo coloco con decimal, pero ya el definitivo sí le quito decimal, porque no me voy a enredar a decir que el valor del día es tanto con... No. ¿Y de dónde saco para darle esos centavos? No, hago un redondeo. Sí, eso por lo menos, si da algo así, ya sería 67. Y si da por debajo de 50, pues ya quedan 66. ¿Sí? Es redondear, nadie pierde. Y para ese redondeo, ¿qué hicimos? En el valor ya de la indemnización, miren, utilizamos la función redond, que es redondear. ¿Dónde la conseguimos? Aquí en operadores y funciones matemáticas. Hay una que sirve para redondear. ¿Cuál es la sintaxis? Coloco la palabra redond y entre paréntesis la expresión que yo deseo redondear. Eso es todo. Aquí hacemos énfasis, aquí hacemos uso de las funciones matemáticas. Acuérdense que las funciones matemáticas tienen aplicación sobre tipos de datos numéricos. Aquí esta multiplicación me da un tipo de datos numérico. Y hay funciones de cadena que tienen, acuerden, impacto sobre las cadenas. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre sobre una función de cadena, pero es un truquito bien sabroso que vamos a hacer. ¿Listo? Ahí está. El código, miren, estoy marcándolo todo. Lo estoy copiando y se lo estoy transfiriendo a mi amiga, a mis amigas, perdón. Aquí tengo el WhatsApp. Las tengo aquí siempre, Mayra. Y aquí se los envío. Prácticamente digítenlo, pero así como se los envío es como para copiar y pegar. Pero no quiero que copien y peguen porque no aprenden. Y se lo mando a Karen. Karen está allí. Se lo mando. Nuevamente, ahí tienen eso. Listo, muchachos. Vamos a otro. Ahí ya se lo mandé, ya es analizar. Este ejercicio lo hemos trabajado mucho. ¿Sí? Listo. Y ya utilizamos una estructura. Por último, miren, cada vez que yo ejecuto esto, supongamos, José, voy a colocarle auxiliar, y le coloco 1.750.000. Y ya salario mensual. Miren, le coloqué 175.000 y es menor que un salario mínimo. Miren que funcionó. Y yo dije, fue 1.750.000. Y está. Le ingresé 175.000 y no, me pidió de nuevo el salario mensual. Ya después uno le adorna y uno le coloca, salario no válido. Pero eso no nos enredemos ahora. Vamos a colocarle que él ya es de planta, tiene un contrato a término indefinido. ¿Y cuánto ha trabajado? Ha trabajado 3 años. Ya es el tiempo servido. ¿Cuántos meses? 2 meses. ¿Cuántos días? 11 días. Miren que ya me saca. Tiempo laborado, 3 años, 2 meses, 11 días. El valor del día del señor es 58.333 con 3, y el valor de la indemnización tocaría darle por ese tiempo
4.313.426. Ya usted como gerente con esa información decide. Decide sí, 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 porque ya está. Ya hay otra forma de esperar que él cometa una falta. Esperar que cometa una falta. No te vas a poner a ver cómo, en qué momento él comete la falta, entonces, ¿qué? No, porque después te puedes ganar es otro problema, porque el tipo puede argumentar que lo estás acosando. Acoso laboral. Sí, eso. Por cualquier cosita hay que... No, no, no. Y eso que para eso hay que seguirle un proceso disciplinario y tener un reglamento interno en el cual indique que esa es una falta. ¿Sí? Y dentro del reglamento interno debe estar especificado para esa falta qué sanción lleva, y toda falta no lleva despido. ¿Listo? Y ese reglamento interno debe conocerlo, porque muchas empresas tienen reglamento interno, pero no lo conoce el empleado. Entonces el empleado dice, el reglamento interno es la norma con las cuales se regula la relación entre el trabajador y el empleado, y debe conocerlo. El empleado dice que no lo conoce. Pero tú, ¿cómo haces para verificar que sí lo conoce? Porque lo socializaste y además lo colocaste para que él firmara que sí recibió. Porque uno desde el punto de vista, pues busca la forma como salvarse. Cada quien busca cómo salvarse. Lo han socializado, pero él puede decir que no lo socializaron. Y no hay la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que él firmó. Eso. Esas cositas hay que tenerla bien en cuenta. Bueno, entonces tenemos eso allí. Listo. Ahí está el ejercicio. ¿Qué les digo? Ah, no, que yo podía, miren que yo ejecuto el ejercicio y finaliza. Yo puedo en un momento dado utilizar una estructura mientras, esta sí es para terminar, una estructura mientras para que me permita, ya ustedes vieron, si deseo continuar. Entonces, si yo deseo seguir haciendo liquidación de indemnizaciones, entonces utilizo un mientras. Así como hicimos allá, y declaro una variable que se llame, supongamos, seguir. He utilizado esa variable, seguir, voy a utilizar esa variable, seguir, y yo le digo que seguir, le asigno el valor que sí. Y la expresión lógica, le digo que repita eso mientras seguir sea igual a ese. Y esto va a estar, esa secuencia de instrucciones corresponde a todo lo que tenemos ahí abajo. Entonces, el fin lo quito y lo coloco acá. Después de que él muestre para esa persona eso, le coloco el fin mientras. Y esto, como ya aprendí que control A señala todo, lo marco todo y me voy por edición. ¿Y cuál es corregir indentación? Control L, bueno, le digo, y ya me la corrigió. Y al final de la liquidación yo le pregunto, ¿sí? Yo le pregunto con un repetir hasta, utilizo un repetir hasta, miren aquí. Repetir hasta, y lo coloco aquí. Y le pregunto si desea continuar. ¿Sí? Continuar. 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 Y lo pregunto, esto ya lo habíamos hecho, que me responda S o M. ¿Sí? Y la variable que voy a utilizar es continuar. Continuar. Y esa variable la voy a declarar allá. Continuar. Yo la declaro acá. Voy a utilizar una variable, la debo declarar. Continuar. Listo. Y me voy nuevamente al final. Listo. ¿Qué digo al final? Pregunto, ¿desea continuar? Sí, y capturo el valor en continuar. Y valido. Continuar, digo que continuar convertido, en mayúscula, entonces porque me puede ingresar ese, pero en minúscula y son dos caracteres totalmente diferentes. Entonces utilizo allí convertir a mayúscula. ¿Qué voy a convertir a mayúscula? Lo que hay en continuar. Continuar.
si lo que hay en continuar convertido a mayúscula sea igual, perdón, a S o sea igual a N. Entonces digo eso mismo hasta que se cumpla una de esas dos condiciones. Pero aquí utilizo es O, no I. O, porque al tiempo no puede ser S y N. O. Cuando sea uno de los dos quiere decir que el valor es correcto, que ingresó un valor correcto. O N. N mayúscula, N mayúscula. Después valido el valor de continuar. Entonces eso lo hago con un if. Y le pregunto si continuar es igual a S, a N, perdón, a N. Si es igual a N, ¿pero qué? Pero continuar convertido en mayúscula. Entonces digito aquí si ya sé mayúscula, el contenido de continuar es N, quiere decir que no desea continuar, entonces ya seguir, le asigno que N. Entonces ya va a salir de esa estructura. Seguir N. Y el si no, no lo necesito. Y ya con eso ya le coloco eso. Y ya queda en el mientras. Mientras seguir sea igual a S. ¿Sí? Entonces él va. Y para que ingrese por primera vez, pues inicializo en seguir en S. En sí, para que ingrese. Hace la operación, la liquidación para esa persona. Y al final, después de esa operación, te va a preguntar, ¿desea continuar en la línea 115? ¿Desea continuar? Tú le respondes a través de la variable continuar, ¿sí? Verificas que haya ingresado S o N, ¿sí? Con esa estructura repetir, ¿sí? Y que haya ingresado S o N, no I, ahí no aplica I, S o N. Y ya verifico si la mayúscula de continuar es a N, es porque no desea continuar y ya seguir, le asigno N. Y ya cuando vuelva ya al comienzo, va a conseguir N y va a finalizar. Una instrucción importante es que yo puedo utilizar, como ya hay un texto en pantalla, yo lo llama solo es limpiar pantalla. Yo coloco limpiar pantalla y él va a borrar lo que hay allí y va a mostrar nuevamente tal. Listo. Hagamos rápidamente. Entonces, Julián, cargo, ¿cómo es? Vigilante. Voy a escribir así rápido. Vigilante. 1.850.000. Término que fijo, falta un año, 2 meses, 3 días. Listo, me muestra el resultado. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Miren en minúscula, pero él lo convierte a mayúscula, me limpia la pantalla y ya me pregunta por otra persona. Y ya miren, ¿sí? Ingreso, otra persona, otro cargo, otro sueldo. Le indico que es hora labor o la O. Contrato a hora labor, tiempo faltante, 3 años, 2 meses, 1 día. Y ya me dice que la indemnización es tal. Y le digo que N, le ingreso N en minúscula y miren que ya termina la ejecución de la aplicación. Quiere decir que está bien el algoritmo y limpia las pantallas. Copio este algoritmo y se lo envío a estas señoritas. Entonces se lo envío para que ellas hagan el favor. Esta es la última versión. Es importante que usted... ¿Sí? Listo, ahí está. Y Karen, a Karen y a Karen y a Mayra. Listo, Mayra. Ahí está Mayra. Listo. Muy bien. Listo. 15 minutos nos quedan, muchachos. 15 minutos. Bueno, no hay problema. La idea tampoco es correr.
No estamos en ciclismo. Y vamos a hacer en este 15 minutos un ejercicio. ¿Sí? El ejercicio que nos permite ingresar un dato numérico. Un dato numérico, vamos a hacerlo entero. Vamos a hacerlo un dato numérico, pero que sea entero. Y como resultado, ¿qué nos va a mostrar? Como resultado nos va a mostrar la suma de cada uno, la suma de los dígitos que contiene ese dato numérico. Nos va a dar como resultado la suma de los dígitos que contiene ese dato numérico. Eso es lo que va a hacer. En eso consiste el algoritmo. Yo les voy a colocar un ejemplo. Aquí se los voy a colocar en pantalla. ¿Sí? Vamos a colocar título, suma de dígitos de datos numérico. No me deja colocar tilde, entero. ¿Listo? Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Lo voy a colocar, supongamos que yo ingrese como dato 3, 4, 6, 7, tal. Ese es el dato. Dato es igual a este. Y me dice que la suma de los dígitos. Entonces, la suma de dígitos. Suma de los dígitos es igual a ¿qué? ¿Cuántos dígitos tiene ese? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 dígitos. Entonces, la suma es 3 más 4, 7, más 6 da 13, más 5 da 18, más 7 da 25. Creo que da 25. 25. Perdón. 7 más 6 da 13, más 5 18, más 7 25. Listo. Eso es lo que va a hacer el algoritmo. O te pueden pedir la multiplicación. Entonces la multiplicación, ¿sí? Podría ser la suma y la multiplicación. Suma. Lo último, lo mismo. Eso no, solo se cambia el símbolo, el operador. Y multiplicación. Multiplicación de dígitos de dato numérico entero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las entradas? El dato. ¿Y qué tipo de datos numéricos? ¿En qué consiste el proceso? Es ir tomando cada uno de los dígitos, y sumarlo y multiplicarlo. ¿Y cuál es el resultado? Pues eso, la suma y la multiplicación. Listo. Pónganle cuidado. Ahora apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, por favor. Entonces, algoritmo que permite sumar y multiplicar los dígitos de un dato. Quiero seguir en la otra línea, vuelvo a colocar de un dato, los dígitos de un dato, ahora borro allá, dato de tipo entero, para ser más concreto, y borro este, ¿sí? Que no alcanza a visualizarse. Listo, de un dato de tipo entero. Cierro acá, que no lo necesito por ahora. Listo. De un dato de tipo entero. Entonces, a simple vista, sé que la entrada es el dato y es de tipo entero. Entonces, después de la descripción,
que es el 1, con su ejemplo. Esta es una descripción. 1, en construir el algoritmo hemos colocado unos pasos. El 2, es declarar las variables. Declarar las variables que voy a utilizar. Entonces ya sé que una de las variables es el dato que voy a ingresar. Definir dato. Y me dijeron en el enunciado que es entero. No tengo, me dice un dato de tipo entero, numérico entero. No lo voy a colocar real, porque ahí está en el enunciado. Por eso les digo, el enunciado relata algoritmo que permite sumar y multiplicar los dígitos de un dato de tipo entero. Entonces ya sé que es un dato, ¿sí? Un tipo entero. Pero entonces tengo que ver cómo ese dato de tipo entero recorro cada uno de esos dígitos y los sumo. Recorro. ¿Cómo hago? Ahí es donde viene la lógica. Ahí es donde viene la lógica. Se me viene a mí la idea, ¿sí? Que ese dato, la única forma de recorrerlo es convertirlo a cadena e ir recorriendo cada uno de los eslabones de la cadena, cada uno de los caracteres, ¿sí? Las cadenas son una serie de caracteres y esa serie sí me la puede permitir recorrer. Entonces ya defino una variable dato como cadena, así se llama la variable, dato como cadena, el dato como cadena, ¿sí? ¿Sí? Y la defino como carácter. Listo. Hasta ahí, hasta ahí. Como son enteros, voy a declarar y me piden la suma, entonces puedo declarar suma dígitos, suma de dígitos, así se va a llamar la variable, suma de dígitos como entero. La suma de entero da entero, eso sí. Y la multiplicación de entero da entero. El problema es cuando yo divido entero. Entonces, me están pidiendo la suma y la multiplicación. Multiplicación de dígitos, perdón. Así para ser consistente, de dígitos. Y la defino como entero. Ya, creo que con eso es suficiente. Y voy a capturar. Entonces, aquí viene el tercer paso, que son capturar la entrada. Capturar la entrada. Entrada, si ustedes quieren colocar. Y ya dijimos, abro, expando, comando, porque necesito un escribir. Y después necesito, un momento, sí, un leer. Y los entrada, proceso y salida ya están ahí incluidas. No, vamos solo en la entrada, mijo. Vamos a capturar la entrada. Después vamos proceso y después salida. Sí, señor. Vamos por partes. Vamos solo en la entrada. Entonces, ¿qué es la entrada? El dato. Ingrese el dato. Estoy solicitando el dato. Pero quiero que cuando me ingrese el texto no salte a la siguiente línea. Entonces le digo sin saltar. Para ahí tenerlo. Y me pide ¿qué voy a leer? La variable se llama dato. Allá la definí, se llama dato. Esa es la variable que voy a capturar la entrada. Y esa variable es ¿de tipo qué? Entero. Listo. Listo. Después de capturar la entrada, viene el proceso. El cuarto paso, el que estamos, es por paso. Proceso. Y el proceso, ¿qué va a hacer? Ese dato convertirlo a cadena. Entonces ya tengo una variable que la definí como cadena y se llama dato como cadena. Miren los nombres que le estoy colocando y voy trabajando sabroso. Esto es de solos, sí, larguito, pero después, cuando ya vaya a hacer referencia a él, el mismo PSIN me saca una lista de las variables que comiencen por ese nombre. Yo escojo y está, o sea que no hay problema. A eso le asigno
Me dice asignación incompleta porque no he terminado la orden. ¿Le asigno qué? Me voy a funciones de cadena y digo convertir a texto un número. ¿Y qué número es? Pues la variable numérica que se llama dato. Listo, ya la convertí a texto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre uno va sin comillas el entero y el otro va con comillas. Como va con comillas, está almacenado en formato de texto. Interiormente en el computador no va a estar en comillas, no. Está almacenado ya en la memoria en formato de texto. Y el otro está almacenado en formato de número. Con los números hago operaciones matemáticas, con el texto no. Pero lo tengo que hacer para ir tomando los elementos. Entonces, ahora, ¿qué hago? Utilizo una instrucción que se llama para. Para, me ubico allí y utilizo para. Para, listo. Necesita una variable numérica. Entonces ya, miren, me di cuenta, necesito una variable numérica. Entonces, normalmente uno utiliza una variable entera, que es un índice, y utiliza ahí para ir recorriendo. Esa variable me permite recorrer. Entonces, y va a ir, y que definí arriba, va a ir desde ¿dónde? Desde cero. Acuérdense que las posiciones comienzan desde cero hasta la longitud de la cadena. ¿Cuántos caracteres tiene? Pero menos 1. Vimos en los vectores, menos 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Hay una función que me permite calcular la longitud. Miren, en funciones de cadena, longitud. ¿Y de qué cadena? De la cadena que se llama dato como cadena. Pero vaya hasta la longitud menos 1, porque como parte del elemento 0, que es el primero, el último elemento es el menos 1. Y que vaya pasando de 1 en 1, entonces en pasos de a 1. Es decir, que primero y vale 0, después él lo incrementa en 1, hasta que llegue a la longitud de datos como cadena. ¿Y qué va a hacer? Dice, hacer ¿qué va a hacer? Va a hacer la multiplicación y va a hacer la división. Entonces, para poder sumar antes del para, yo tengo que esta variable sumar dígito, inicializarla en 0 para irle agregando. Entonces la inicializo en 0, parte de 0. Y multiplicar, para que pueda multiplicar, la inicializo en 1. Porque no la puedo inicializar en 0 por la sencilla razón que si yo multiplico por ella misma, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, eso, muy bien, mi hermano. Usted está en la jugada. Listo. Y aquí voy a hacer la suma. Miren lo que voy a hacer. Voy a decirle, ¿qué? Voy a decirle, esperen, miro, vamos a probar, voy a probar aquí, voy a probar para ver si me saca. Dato como cadena, a ver si me muestra dato, ya vamos a terminar, como cadena, y aquí le coloco y vamos a ver si funciona. Dato como cadena y le digo escribir. Le voy a colocar un escribir y un dato como cadena. Terminar. Ya vamos a terminar. Esperen un momentico. Sí, me la tomo. La identidad de datos como cadena no corresponde a un arreglo. Dato como cadena. Dato como cadena y listo. Un momentico. Dato como cadena. Identidad, dato como cadena. No va por ahí. Profe, ¿y no faltarían también las comillas? No. Datos como cadena es una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo la cadena y vamos extrayendo ese elemento. Entonces, vamos a decir, suma
de dígitos es igual a lo que él tiene, que inicialmente es igual a 0, más vamos a ir extrayendo la subcadena. Entonces nos vamos, hay una función que se llama subcadena. Subcadena, ¿qué dice? ¿Qué dice? Retorna en R la cadena formada por los caracteres de la cadena S desde la posición A, ¿sí? Desde la posición A hasta la posición tal. Entonces vamos a utilizar subcadena. Entonces vamos a hacer esto. En subcadena vamos a traer una subcadena ¿de qué? De la cadena de datos como cadena. Y que esa subcadena va a partir del valor que tiene I, que inicialmente vale 0. ¿Hasta dónde? Hasta el valor que tiene I, hasta 0. Es decir, que me va a ir tomando carácter por carácter. Yo le digo, tráigame la subcadena de la posición de, tráigame la subcadena de la variable datos como cadena de la posición 0 hasta la posición 0. Profe, me toca otra clase, me toca que retirarme. ¿Sí? Y como me trae una subcadena, esto se lo voy a pasar, esa subcadena no la puedo sumar porque trae una subcadena, un número como subcadena. Entonces eso lo tengo que convertir a número. Profe. A número, esperen termino. Y ya me toca retirarme que tengo otra clase. Sí, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Miren, ya estoy terminando, no terminado. Entonces ahí está, 2 minutos. ¿Sí? Este ejercicio se lo mando. Suma de dígitos. Y eso mismo lo hago en 2 minutos, no demora más. En este momento el profesor solo se está conectando. Y acá lo hago como que el otro me va a servir multiplicación. Yo le coloqué como nombre multiplicación de dígitos. Y aquí, multiplicación de dígitos. Multiplicación de dígitos. Y la multiplicación de dígitos ya no es suma, sino multiplicación. Eso es todo. Y ahí, al final, viene la salida. Ya terminamos, salida. Y la salida, escribir. Y colocamos la suma es 2 puntos y coma y colocamos suma de dígitos. Y la otra es multiplicación. Entonces aquí multiplicación de dígitos. Aquí le colocamos la multiplicación. Vamos a hacer un ejercicio sencillo y que Dios quiera que nos funcione. Multiplicación. Ya paso a paso ejecutamos. Quitamos esto de aquí. ¿Sí? Ahí va. Y me está pidiendo, ingrese el dato. Voy a ingresar uno fácil, 2, 3, 4, 5. Perdón. 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí va paso a paso, Dios quiera que no falle. Ahí está haciendo, son 4 veces que va a estar allí. Ahí va en la tercera, arranca la cuarta, porque son 4 dígitos. Ahora miren, se sale. La suma me dice que es 14 y la multiplicación 120. Verifiquemos. 2 más 3 da 5, más 4, 9, más 5, 14, correcto. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24 y 24 por 5 da 120. Ahí está el código sencillo, se lo mando para que ustedes lo verifiquen. Lo importante es analizar. Analizar, aquí es de análisis. Aquí no es de más análisis. Listo. Ok. Ok. Le doy a Mayra y le doy a Karen para acá. Bueno, muchachos, son las 8:06, me le robé 6 minutos.
revisen el código, hagan ejercicio, hagan los ejercicios, que ejercitando es que nos ponemos a punto. Para aprender, la idea es para aprender, la idea es que aprendamos. Voy a finalizar la grabación, que tengan un feliz resto de día, nos vemos mañana a la misma hora. Igualmente, profe. Bendiciones. Igualmente, profe. Listo, profe. Muchas gracias.